parte 2 del capítulo 3. El océano, redes tristes para capturar comida, que apenas alcanzaba para subsistir. Contempló el enorme bloque de granito en la lejanía, en ruinas, apenas embozando un pedazo de la majestuosidad que alguna vez tuvo durante siglos. Había permanecido erguido y simbolizado el pináculo de la civilización anterior, ahora ya mucho tiempo atrás extinta. Estaba circundado por diversas fuentes cuarteadas que se encontraban secas y estatuas derruidas, donde algunos pájaros se postraban para reposar después de volar grandes distancias, así como de unas pocas palmeras que eran las únicas que seguían en pie. Los jóvenes tomaron el sendero en completo sigilio que los llevaría a la enorme edificación. Tommy y Ayesha habían tenido una relación tan estrecha con el pasar de los años y pasaban tanto tiempo juntos que no necesitaban hablar, llenando de los silencios incómodos. Eran amigos y estaba bien no tener que conversar de cuando en cuando. De alguna forma, cada que visitaban las ruinas, cuando saltaban sin dificultad el bajo y estropeado y rejado que rodeaba el complejo, ambos amigos lo hacían de forma reverencial, como si estuviera realizando un ritual o un viaje al pasado. La vida que los dos habían llevado en la aldea hasta ahora era tan simple que le costó trabajo a Ayesha imaginar cómo había sido la existencia de la antigua civilización cuando la construcción se encontraba aún en su época de esplendor. Tiempos de magia, enigma y asombro que se habían ido para no volver. El sendero hacia la construcción principal era un caminito muy estrecho que serpenteaba por el solitario y enfocante panorama. Algunas de las estatuas que había en el lugar no tenían cabeza, así como tampoco otras partes del cuerpo como brazos, manos o hasta algunas partes del torso. La niña sospechó que las estatuas representaban a los antiguos hechiceros que habían vivido en tiempos anteriores y dominaban el mundo en ese entonces. Se maravilló con lo bien delineados que estaban sus cuerpos, llenos de músculos y abdómenes planos, marcados, hechos de mármol, aunque llenos de mo. Ayesha nunca había conocido a alguien que luciera así en la vida real. La mayoría de los habitantes de la aldea donde vivía era gente mayor que había dejado sus mejores días mucho tiempo atrás. Y Tommy era un adolescente alto y flacucho al que deseabas alimentar al menos con un trozo de pan para que no se muriera de hambre, en vez de admirar su esculpida anatomía. Cuando estuvieron justo enfrente de la mole de ruina, el aire se sintió más fresco a causa de la sombra que arrojaba la vieja construcción. La niña percibió algo extraño en el ambiente, como si alguien o algo lo estuviera observando, pero de inmediato descartó ese pensamiento. No quiso asustar a Tommy con teorías descabechadas, de las que cada vez con más frecuencia era presa, aunque no se le había contado a nadie. Algunas ideas debían mantenerse ocultas y encerradas en un baúl, en lo más escondido del inconsciente. Quizás así dejarían de existir. Tommy empujó con todas sus fuerzas el enorme portón de acero oxidado y desvencijado de la construcción, lo que ocasionó que se produjera un chirrido tan agudo y penetrante como si unas uñas largas y afiladas rasgaran un cristal. El olor a encerrado y podrido invadió las fosas nasales de Ayesha y sintió el deseo de retroceder, a pesar de que habían sido muchas veces las que había estado ahí. Sin duda, muchos restos de animales muertos abundaban en el interior del complejo, que resultaba laberíntico para cualquier que lo visitara por primera vez. Quizás perros salvajes o liebres entrarán a ese lugar buscando alimento, y lo único que habrían encontrado habría sido la muerte en algunos de los subterráneos y pasadizos que abundaban ahí, y a los que ambos amigos nunca se habían atrevido a explorar por recomendaciones explícitas de sus padres. Entraron a un gran salón con alfombras roídas, tapetes colgados sobre las paredes, que ahora solo eran jirones de tela enmovecida, candelabros postrados en la parte superior, hechos añicos que simulaban ser arañas de cristal. Del techo cuarteado había varios agujeros por los que la luz solar se colaba de manera furtiva hacia el interior, dándole un aspecto a todo demasiado tenebroso, pues el efecto
óptico que las luces producían resultaba inquietante en aquel salón y distorsionaba los muebles que ahí estaban, llenos de telarañas y agujerados. Había también algunos espejos sobre las paredes, pero no reflectaban nada, puesto que estaban cubiertos de polvo y suciedad. Aún así, la niña pudo ver un pedazo de su ojo violeta en un trozo de espejo agrietado, pero debido a la cuarteadura, su ojo parecía una masa deforme, como la de una bestia mitológica que tenía dos ojos sobrepuestos y amorfos. Te reto a llegar al pozo principal, dijo Tommy. El primero que llegue le dará su mesada al otro. ¿Qué dices? A ninguno de los dos nos dan mesada, replicó Ayesha sonriendo. Bueno, solo lo dije para hacer las cosas más interesantes. Estoy cansado de ganarte en todo. Lo que tú digas, este lugar me da escalofríos, pero es inevitable pasar por aquí para llegar al pozo. Creí que te gustaba este lugar. Me gusta en su mayoría, pero nunca me ha gustado estar en este salón en particular. ¿A ti sí? Me da igual. Si te obligaran a pasar la noche aquí, no creo que te diera igual. Quizás de noche las cosas cambien, pero por eso mi papá siempre me ha advertido que vengamos de día. El mío también. Vamos, ¿qué dices? ¿Aceptas el reto? De llegar al pozo principal. No, de limpiar con la lengua todos los espejos que hay en este salón. Pues claro que de llegar al pozo. Todo sea por el espíritu deportivo. Se me ocurre una idea para hacerlo más interesante. Cada uno de nosotros tomará una ruta diferente para llegar ahí. Tú tomarás el camino de la izquierda, por donde están esas paredes y alfombras rojas, y yo tomaré el de la derecha, por donde está el área donde estuvieron antes las grandes cocinas. ¿Te parece? Te dejé el camino más fácil, no tienes que esquivar cuchillos, machetes y navajas oxidadas. El que gane tendrá el derecho de pedirle al perdedor un gran favor al que no podía negarse. ¿Qué te parece? No lo sé, Tommy. No creo que debamos separarnos. No lo sé, Tommy, contestó el amigo de una voz chillona, imitando a Yesha. ¿Acaso eres gallina? Suenas como niña pequeña. Pues de hecho lo soy. Soy una niña que es capaz de comerse un bagre entero y después decir el abecedario eructando. Solo ha sido un par de ocasiones, pero está bien, acepto el reto. Te espero allá, entonces, Ayesha. Ahora muerde el polvo. Tommy salió corriendo por unos pasadizos del lado derecho del salón, tras haber dicho estas palabras, perdiéndose en la negrura que hacía delante. Ayesha se estremeció y tuvo el terrible pensamiento de que nunca volvería a ver a su amigo, pero trató de controlar los nervios que le provocaba el haberse quedado ahí sola, en medio de tan grande edificación que contenía tantos secretos de épocas antiguas. No quería llegar en último lugar, porque Tommy se lo contaría por meses, así es que emprendió su caminata, pero el sendero del lado izquierdo, que estaba mejor iluminado que el que había tomado su amigo. A pesar de que el piso estaba hecho de mármol, tras algunas pisadas que daba, Ayesha se dio cuenta de que en ciertas zonas donde pisaba la superficie crujía y levantaba una fina capa de polvo. Conforme se iba internando por el camino, el olor o encerrado cada vez más penetrante e inundaba sus fosas nasales, dejando un aroma desagradable. Un olor rojo y difumado reinaba por los pasillos por donde iba caminando y se le hacía kilométricos. Era mucho más divertido atravesarlos con Tommy. La verdad es que en ese momento no me sentía muy bien. Se tocó la frente y se notó que estaba empapada de sudor, pero no era un sudor tibio y pegajoso como el de siempre. Este era un sudor helado y poco espeso como hielo derritiéndose. Conforme más avanzaba, la luz color carmesí iluminaba con mayor intensidad el lugar, y la chica ignoraba de dónde provenía aquel extraño resplandor, como el de un sol moribundo perteneciente a una galaxia distante. Llegó donde había un piso de madera que se encontraba apolillada, llena de agujeros, y crujía de manera espantosa con cada pisada. Temió caer, puesto que si lo hacía, lo tomaría mucho tiempo a Tommy encontrarla, y si caía, nadie podría escucharla gritar. Había escuchado decir a su padre alguna vez que las ruinas donde estaba en esos momentos habían sido construidas sobre unas profundas catacumbas
que se encontraban cientos de metros bajo la superficie. Además, algunos aldeanos le habían contado historias bastante turbias acerca de la naturaleza del lugar donde se hallaba, leyendas sobre algo siniestro que había ocurrido en lo profundo de la edificación, cientos de años atrás, pero ese no era el momento para recordar cosas de esa naturaleza, aunque le encantaba soñar y fantasear con cosas inverosímiles que jamás ocurrirían. Ayesha, en el fondo, era una persona pragmática y sabía que la magia se había extinguido mucho, pero mucho tiempo atrás. El silencio ahí adentro era tan abrumador que hubiera preferido 1000 veces discutir con su padre. No se escuchaban los murmullos del mar, ni el canto de las gaviotas, ni la distancia como en otras ocasiones, solo una calma opresiva y desesperante, como si algo terrible estuviera a punto de ocurrir, justo como en las noches, cuando estaba a punto de comenzar una tormenta. Un temor recurrente que tenía cuando era niña era que, cuando llovía o a tropicones, se imaginaba seres monstruosos emergiendo de las nubes y descendiendo desde los cielos plomizos, seres de naturalezas terribles que venían en su búsqueda para llevársela lejos y arrebatarle todo lo que más amaba. Se despertaba llorando e iba a arreglarse entonces en la cama de su padre, mientras éste la consolaba, cantándole canciones de cuna, al mismo tiempo que Laika lamía los pies de la niña. Pero todo eso había quedado atrás. Ya no eres una niña pequeña, se dijo reprimiéndose. Es curioso, como algunos miedos nunca se van y se quedan guardados en la mente inconsciente, esperando el momento para resurgir y desgarrarte la cordura con sus largos y filosos colmillos. Siguió caminando y decidió que era demasiado tarde para volverse atrás. Según recordaba la salida hacia el pozo principal, no quedaba ya muy lejos, aunque en ese lugar y en esos momentos el tiempo parecía detenerse, alargarse y contraerse como una liga. En una de las paredes observó que unos bloques de ladrillo sobresalían de otros, lo cual le pareció inusual. Por mero fisgoneo y sin pensarlo demasiado, tentó un bloque con las yemas de sus dedos, el cual se sentía áspero y rugoso. De pronto la pared se movió por completo, sumiéndose hacia el interior. La niña dio un sobresalto y se estampó contra la pared que tenía a sus espaldas. Cuando el muro que tenía enfrente terminó de hacer su lento y monótono recorrido, Ayesha notó que había unas escaleras descendentes y estrechas que se sumían en la más profunda oscuridad. La niña se sintió presa de la curiosidad. Aquel había sido un hallazgo que nunca había tenido, y eso que había ido muchas veces a ese lugar. Pensó en bajar los peldaños, pero aparte de las advertencias de su padre, recordó muchos cuentos donde los protagonistas eran forzados a descender por unas escaleras parecidas, y nunca nada bueno salía de aquella acción. Así que decidió continuar su camino. No seré un cliché ambuleante, pensó. Esto está mal, de una y mil formas. Se dijo a sí misma, mientras hacía acopio de su valor y apresuró el paso. La ligera corriente de aire que se colaba en el lugar ya no era tan aciaga, y Ayesha podía percibir el olor salado y fresco de la brisa marina. Se reprimió por dejarse sugestionar por cosas sin sentido, y juró nunca decírselo a nadie, puesto que se quedaría en ridículo. Las historias de miedo simplemente no existían, y si ocurrían, no la hacían en esa parte del mundo donde todo era un extremo aburrido y monótono. Absorta en sus pensamientos, apenas se dio cuenta de que había llegado y estaba frente a unas anchas escaleras que daban a la planta alta y llegaban a un gran ventanal por donde entraba la luz del sol de lleno para después doblar hacia la izquierda. Los rayos que el rastro solar irradiaba se filtraban por unas ligeras cortinas a través de la gran ventana con hierro forjado, decorado de forma exquisita con lujos herrajes. Atrás habían quedado los pensamientos nefastos que la niña había tenido allá en el camino, donde todo era más oscuro, y se sintió renovada por un sentimiento de claridad, tanto de pensamiento con el sentido más literal, dado que en el lugar donde estaba, rodeada de luz, una sensación de paz y bienestar irrumpió en su espíritu como un invitado al que se le lleva mucho tiempo esperando. Los tapices de las paredes en los muros de la
escalera estaban decorados con delicados dibujos de flores multicolor, pertenecientes a especies que Ayesha jamás había visto en su vida. El olor al almizcle y canela se metían dentro de sus fosas nasales, y mientras avanzaba, la niña se sentía como si estuviera flotando encima de una nube suave y almidonada. ¿Debería seguir?, se preguntó. ¿Seguro que Tommy ya había llegado al pozo? Si se burlaba de ella no importaba, lo único que deseaba era seguir contemplando la luz del sol, y su amigo bien podía esperarla un par de minutos más. Había algo en ese lugar que la atraía como una polilla hacia las llamas del pie de esos escalones. La luz estaba dispuesta de tal forma que había algo magnífico en aquellas escaleras iluminadas por el gran ventanal, algo que la niña nunca había visto ni percibido en toda su vida. Sin darse cuenta, empezó a descender como si no fuera dueña de su propia voluntad, como si estuviera obedeciendo a alguien más. Después de ascender unos cuantos pasos y llegar al ventanal, quiso tocar el vidrio y las ostentosas herrerías, pero no le fue posible, ya que la impresionante ventana le quedaba por lo menos 1 metro encima de su cabeza, aunque no dejó de contemplarlo, maravillada. Dobló a la izquierda y siguió ascendiendo, hipnotizada, con la certeza de que cuando las escaleras terminaran encontraría un tesoro espléndido que sería solo para ella y no compartiría con nadie. Al final de las escaleras se encontraba una puerta blanca de una consistencia púlida. Parecía que había sido recién pintada y su naturaleza contrastaba con el resto del lugar del que solo quedaban vestigios de una era ya extinta. Un resplandor muy intenso se colaba por sus hendiduras y herrajes. La niña tocó la perilla, que era de color dorado, y al girarla con extrema facilidad se adentró hacia una habitación donde la luminosidad lo inundaba todo y resultaba cegadora. Ayesha no podía ver nada, sus ojos ardían con tanta luz, y por primera vez desde que empezó a recorrer las escaleras, percibió que algo no marchaba bien. Su visión se fue acostumbrando poco a poco mientras daba pequeños pasos en el interior del cuarto, como un cervatillo herido. La habitación tenía 4 paredes alargadas, pintadas de color blanco, y se encontraba vacía, salvo por una mecedora nívea que estaba enfrente de la única ventana que había en el lugar. La luz que entraba por ahí no era natural, así que decidió continuar su camino. No seré un lince ambulante, pensó. Esto está mal de una y mil formas, se dijo a sí misma. La ligera corriente del aire que colaba en ese lugar puede percibir un olor salado. Bueno, ya. Había algo enfermizo y demencial dentro de aquella irradiación. Se escuchó un chasquido, a lo que Ayesha se sobresaltó, puesto que no había nadie más ahí que ella. Volteó en todas las direcciones, pero no vio nada. Su mente otra vez le estaba haciendo pasar un mal rato. Se asomó por la ventana y aunque sus pupilas le seguían escociendo, trató de manera desesperada de ver el mar azul y darle a aquella visión una especie de lógica, pues que nada de lo que había vivido recién había entrado ahí. La tenía, pero no había nada de mar ni playa, solo la ausencia de lo que un paisaje tropical ofrece a la vista. La niña creyó que estaba soñando, porque detrás del cristal lo que había era una inmensa ciudad cubierta de hielo. Todos los palacios, edificios, monumentos y amplias calzadas estaban forrados de nieve. Las cúpulas y chapiteles tenían forma puntiaguda y alargada como grandes colmillos. El tipo arquitectura que imperaba en aquella ciudad le fue del todo desconocido y extraño para Ayesha, que había vivido toda su existencia a las orillas del mar. Del cielo plomizo caían gruesos copos de nieve que descendían incesantes, cubriendo todo lo que ahí había de una capa blanca invernal. Ayesha se entregó a los ojos y se sentó en la mecedora que tenía detrás de ella. Cada vez estaba más segura de que se encontraba dentro de un largo y confuso sueño. Cerró sus párpados e hizo todo lo posible para poder despertar. Todo el ambiente tenía una cualidad onírica. Sin embargo, todo se sentía a la vez más real que la misma realidad. La cabeza comenzó a darle vueltas
como un tornado que conforme pasa el tiempo empieza a adquirir más fuerza y a arrasar con todo lo que está a su paso. Sumida en un estado de letargo, cuando menos se dio cuenta, notó que la puerta de la habitación se abrió de manera parsimoniosa y pausada. Los goznes chirriaron, produciendo un sonido agudo y aberrante. La niña quiso voltear, pero sentía el cuerpo adormecido y paralizado. Pero más que lo intentara, no podía moverse. Escuchó unos leves pasos que se dirigían de manera sigilosa hacia ella. Aunque no pudiera mover el cuerpo, sintió como una ráfaga helada la recorría de los pies a la cabeza de forma violenta, como un latigazo. Sintió en la frente gotas de sudor frío que le resbalaban, pero no podía desplazar sus manos para limpiarse. Los pasos continuaron con un goteo gélido de lágrimas que se entampaban en la superficie. Sintió una mano huesuda y alargada en uno de sus hombros. La mano se sentía frígida y húmeda al contacto, como un pescado muerto. Pertenecía a una mujer que se postó frente a Yesha. Tenía un vestido blanco y largo que lucía demasiado antiguo, correspondiente, sin duda, a una época mucho más remota. Alguna vez, en alguna ilustración de uno de los libros de su padre, la niña vio prendas similares, ropajes amplios, ribeteados con encajes ceñidos de la cintura, y un velo le cubría el rostro, pero la niña percibía que algo siniestro se escondía detrás de esa cascada impenetrable de la tela. Lo único que podía ver a Yesha eran las manos de la mujer, que tenían un aspecto grotesco debido al largo de sus dedos desproporcionados con el resto de su cuerpo, y unas uñas largas y afiladas como las zarpas de un depredador al acecho. Ayesha, Ayesha, escuchó la niña decir dentro de su mente. La niña quería llorar o gritar, pero le era imposible de alguna manera u otra. Deseó perder el conocimiento para poder escapar de la terrible visión que tenía enfrente y de aquella voz espectral y cargada de dolor que escuchaba dentro de ella. Tu padre, Ayesha, dijo la voz en un siseo como de serpiente. Debes ir con tu padre, sálvalo, ahora todo depende de ti. Ayesha no encontró sentido en aquella frase, pero después de todo, nada de lo de anterior lo tenía. La mujer se fue encorvando, dirigiéndose su rostro cubierto al de la niña, de forma casi imperceptible, como si ésta moviera a una velocidad distinta de todo lo que la niña había conocido. Detrás del velo se destilaba el hedor aciago de la putrefacción. Ayesha comenzó a gemir, pero no le era posible separar los labios el uno del otro, y solo emitió gemidos incomprensibles mientras la mujer lo tomaba con ambos brazos de los hombros. El resplandor que inundaba la habitación empezó a adquirir mayor intensidad, y toda la luz se volvió más cegadora, como si estuvieran dentro de las llamas calcinándose. A pesar de que la temperatura se sentía glacial, la mujer se descubrió el velo y Ayesha pudo ver que las cuencas donde deberían haber estado los ojos eran dos pozos negros y profundos donde habitaba la muerte. Su rostro era un cráneo del cual colgaban pedazos de carne putrefacta que cubrían aún algunas partes de esqueleto. La temperatura siguió descendiendo de forma abrupta. El esqueleto siguió sosteniendo a la niña en un abrazo helado y mortífero. Afuera, el aire retumbó contra la ventana, produciendo un sonido espectral y estampándose de manera violenta con el cristal, rasgándolo, a lo que una corriente entró de forma impetuosa, bramando sonidos incomprensibles y terribles. La mente tenía sus límites. Ayesha, presa del pánico y la desesperación, sintió que su cabeza daba vueltas como un reguilete, mientras cada vez que trataba de jalar una bocanada de aire a sus pulmones se le dificultaba como si fuera una labor titánica. El mundo iba perdiendo su halo de luz, el horror cada vez se tornaba más real y por lo tanto más escalofriante. Lo tenía justo enfrente de ella, exhalando un aliento frío y pestilente. Lo último que vio la niña antes de perder el conocimiento fueron las cuencas vacías del esqueleto y los dientes amarillentos, podridos, abriéndose y cerrándose muy cerca de su rostro, diciendo: «Tu padre, Ayesha, debes salvar a tu padre». Después todo se volvió negrura y Ayesha descendió de manera inapelable
avecía la ciénaga profunda y negra de los abismos de la inconsciencia.